Hola, sí, va bien. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir esta tarde a compartir un ratito con estas mujeres de la prehistoria. Quiero agradecer de manera muy especial a Marta, el que me haya invitado a participar en este ciclo tan interesante de conferencias, a Isabel, la siguiente conferencia antes no la conozco, pero a Paco Zoico, sí que lo conozco y vaya a disfrutar muchísimo con sus dinosaurios. Y estoy segura que con Isabel también, ¿vale? Pero como al que conozco a Paco, pues tenéis un sendero por delante muy interesante en el tema de divulgación científica. Y por supuesto a María Eugenia y al Ayuntamiento de Zamora pues por invitarme, por sostener este ciclo, que este ciclo se sostiene pues con el apoyo institucional, si no es muy difícil, y que desde las instituciones se apoye la divulgación científica es fundamental, porque la ciencia es lo que nos va a salvar, es decir, la ciencia es la solución a nuestros problemas. Y muchas veces podemos no entender, y en el caso de la humanidad, y ahora lo veremos, podemos no entender por qué tenemos que dedicar dinero a hacer ciencia, ¿no? Bueno, sí, se puede entender en salud, se puede entender en... pero en otras ramas quizás deberíamos dedicar el dinero a otras cosas, ¿no? Más que saber de prehistoria, ¿no? Que ya pasó y no nos interesa mucho. Bueno, pues yo he escrito un libro para que sepáis lo que importa la prehistoria. Y lo que nos importa sobre todo a las mujeres, la prehistoria, a toda la sociedad, ¿eh? Cuando mejoramos el conocimiento sobre las mujeres en la prehistoria, lo que estamos mejorando es el conocimiento sobre las sociedades, no sobre un grupito ahí que estamos ahí como que de pronto nos hemos dado cuenta, ¡ay, que había mujeres en la prehistoria! Y nos las hemos saltado, ¿no? Es eso, ¿no? Es que eso es importante y eso es lo que voy a intentar contaros esta tarde. Así que, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? La historia no ha contado a las mujeres no están en la historia. Y no están porque conscientemente se ha construido un relato histórico en el que las mujeres no estamos. Hablábamos antes de la importancia de la ciencia, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la importancia, por ejemplo, del patrimonio, del patrimonio histórico, de todo lo que significa nuestra historia, de todo lo que significa... es muy importante porque al fin y al cabo lo que estamos es generando referentes en los que fijarnos, ¿no? El románico de Zamora, una cosa, el modernismo de Zamora, algo con el que toda la población se siente identificada, se siente vinculada, se siente orgullosa de esa, ¿no? de esa idea de dos momentos históricos que han llenado esta ciudad de belleza, de arquitectura, de escultura, de literatura, ¿no? Bueno, pues todo esto de historia, eso es lo que... y es una cosa que es muy común a la gente, o sea, el patrimonio histórico lo que genera es una sensación de identidad y de sentirte en un espacio que te pertenece, ¿no? Con el que estás a gusto. Bueno, pues eso tiene un impacto mucho más importante de lo que nos podemos imaginar, porque cuando nos vamos a la prehistoria, nos vamos a la historia más antigua, a esos periodos más antiguos, no deberíamos llamarla prehistoria, porque la prehistoria también es historia, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que es una idea que se forma en un momento determinado y a la que ya pues no vamos a cambiar, pero la prehistoria es tan historia, de hecho es la parte más larga de nuestra historia, ¿no? Pero, bueno, igualmente, ¿no? Cuando pensamos que algo está desde esos primeros momentos de nuestra historia, pues nos puede dar la impresión de que algo que es inamovible, que es inherente a la especie humana, que claro, que es que somos así porque desde la prehistoria hemos sido así. ¿Cómo vamos a cambiar algo que ha sido así desde el principio, que forma parte de nuestros orígenes? La prehistoria es un poderoso instrumento de transformación social, pero también de sustentación de determinados discursos que se han mantenido durante mucho tiempo. La arqueología, como disciplina científica, surge en la segunda mitad del siglo XIX, con todas las ciencias, no la práctica. Las poblaciones romanas ya excavaban cuando iban a Asia Menor, ya hacían sus excavaciones arqueológicas, las griegas y las romanas ya excavaban. La práctica es mucho más antigua, pero como disciplina científica, es decir, como ese conocimiento que se genera desde la sabiduría, desde la investigación, que es capaz de generar discurso, de generar relatos, de escribir un manual, de escribir quiénes... Eso es desde el siglo XIX, la arqueología es desde el siglo XIX. Y claro, la arqueología surge en un momento muy determinado. Surge en un momento, el XIX es un siglo absolutamente fascinante, pero un siglo absolutamente mortal para las mujeres, es un siglo muy malo para las mujeres.
Y cuando surge en ese contexto la arqueología, claro, todas las disciplinas científicas, todas, no os creáis que solo la historia o las humanidades todas las disciplinas científicas tienen sesgo. No en el método científico, que ese método es el que es, pero sí en las cosas que contamos y en cómo las contamos. Y no solo en la arqueología, vámonos a la medicina. Veremos cómo hay enfermedades que no se estudian de la misma manera, no porque no sean interesantes a nivel de investigación, sino porque no hay recursos, porque no se ponen en primer plano. ¿Por qué normalmente estudiamos más tratamiento médico que cura definitiva? En fin, todas las disciplinas científicas, ¿por qué ahora podemos estudiar con células, trabajar con células madre y hace unos años no? Porque la sociedad ahora lo permite. Entonces, este sesgo, no solo, esa mirada distinta no solo la tienen las humanidades, la tienen todas las ciencias. Lo que pasa es que en unas parece que es más evidente que en otras, pero todas las ciencias tienen una mirada particular hacia lo que están estudiando y eligen lo que van a estudiar y cómo lo van a estudiar. Bueno, pues la arqueología también. La arqueología, cuando surge en el siglo XIX, lo hace en un contexto en el que, imaginaros, hace unos años han terminado las guerras napoleónicas y están los estados todavía moviendo fronteras, sobre todo los estados del norte de Europa, Dinamarca, Suecia, están a ver dónde pongo la frontera, no es que yo tengo derecho a estar aquí porque mis ancestros vivían aquí. Y es en el momento en el que surgen todos los museos nacionales de bellas artes y de arqueología, en la segunda mitad del XIX. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es mostrar a la ciudadanía precisamente esa historia, ¿no? Y ese derecho que yo tengo a que mi frontera llegue 20 kilómetros más allá o 20 kilómetros más acá, porque mi ancestro, la cultura material que han dejado esas poblaciones, que son mis antepasados, eso lo dice, ¿no? Entonces, es cuando surgen esos museos, cuando esas colecciones privadas o esas colecciones reales se transforman en colecciones públicas. Por otra parte, otra cosa que ha pasado es que ha terminado la revolución industrial, también hace pocas décadas. La revolución ha cambiado el mundo, la revolución industrial cambió el mundo occidental, cambió las formas en las que las ciudades se organizaban, las formas de producción, las formas en las que la gente se integraba en el trabajo, los horarios, todo lo cambió, la gente se movía del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas. Cambió el mundo occidental, pero también cambió el resto del mundo, porque muchas de estas poblaciones, muchos de estos países se iban a esquilmar las riquezas de otros países, se iban a explotar la riqueza a través de procesos de colonización y también cambiaron esas sociedades y las cambiaron brutalmente, las cambiaron mucho. Eran sociedades que también llevan trayectorias históricas de cientos de miles de años, que se cortaron de raíz, ¿no? Muchos de los problemas actuales vienen precisamente de ese momento, ¿no? Y otra cosa que pasó es que esa mirada, esos procesos de colonización y esos procesos de descolonización provocaron que la mirada hacia esas poblaciones que no se sabe por qué no querían ser civilizadas por la gente europea, a saber, ¿no? Pues claro, eso desde Europa no se podía entender. O sea, ¿cómo esta gente no van a querer que nosotros le llevemos la cultura? ¿Cómo no van a querer? O sea, ¿cómo? Entonces, en esas dinámicas, ¿qué se hace? Se dice, es que son primitivos, es que son salvajes, es que son... Y se compara con la gente de la prehistoria. Con lo cual hay una idea y es cuando se articula el hombre del hombre primitivo, es en este momento, a finales del XIX, o el buen salvaje, o el salvaje que viene desde el XVIII, aquí el salvaje, el primitivo, ¿no? Son prehistóricos que no han tenido la suerte de llegar hasta donde nosotros hemos llegado con nuestras sociedades. Imaginaos la imagen que hay de la prehistoria. Una imagen en la que además viene reforzada por una cuestión hiper importante, que es que está la lucha sufragista pidiendo el voto otra vez de nuevo. Llevan pidiendo ser ciudadanas desde la Revolución Francesa, no lo consiguen en la Revolución Francesa, lo llevan peleando muchos años, hasta que en el XIX se vuelven a hacer más fuertes y empiezan a pedirlo. Claro, las mujeres no piden el voto solo para poder votar, piden el voto para ser votadas, para estar en los lugares en los que se toman las decisiones. Y ahí la arqueología juega un papel brutal. ¿Por qué? Porque lo que hace es remontarse. Hay un montón de libros en los que se habla del matriarcado primitivo, que se habla de esas mujeres como las amazonas, que fijaros, nosotros ahora consideramos a las amazonas como unas señoras súper fuertes, ¿no? Ahí como potentes, que luchan,
Cuando Heródoto articula el mito de las amazonas, no lo hace en ese sentido. Lo hace para decir, hay que ver lo mal que viven las sociedades en las que las mujeres mandan. Porque esas mujeres se cortan el pecho para poder disparar, mantienen relaciones con cualquiera y a los hijos, si son varones, los abandonan en la esquina. Fijaros en qué lugar más inhóspito viven. Es mejor que las mujeres no manden, porque fijaros qué sociedades generan. ¿Cómo va a ser lo mismo que nuestro mundo mediterráneo, griego, ahí que somos todos tan civilizados, tan ciudadanos y que pensamos tan bien y hacemos la... ¿Cómo va a ser lo mismo? Deben mandar los hombres. Y hay un montón de literatura que remonta a la prehistoria, un matriarcado que falló porque no supo adaptarse a los tiempos, y todas esas ideas para, bueno, pues una parte importante de la población que no quiere que las mujeres alcancen determinadas cotas. Bueno, pues eso es lo que se encuentra en la arqueología. Así que cuando la gente que empieza a hacer arqueología, que en ese momento son hombres de las élites intelectuales y económicas, evidentemente las mujeres, ¿por qué van a estar en los discursos históricos? ¿Es que las mujeres son importantes aquí? ¿Es que las mujeres tienen algún papel relevante en nuestras sociedades? No. Por tanto, ¿por qué me voy a interesar por ellas en el pasado? Y no lo hacen. El problema es que esto se articula en el 19 y empiezan a pensar en que la historia se puede articular simplemente a través de temas transversales, ¿no? Por ejemplo, determinadas tecnologías, la industria lítica, la industria de piedra y la metalurgia. Al fin y al cabo, la metalurgia es la que ha provocado toda la revolución industrial, la siderurgia, el carbón, todo eso. Donde haya pasado en la prehistoria tuvo que ser otra revolución, porque lo ha sido para nosotros. Se ponen a pensar en eso, en qué actividades son las que son realmente importantes. Pues la caza, ¿no? Que luego dará otro giro de tuerca después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues la caza, ¿no? ¿Quién caza? Los hombres. ¿Quiénes van a cazar? Los hombres. ¿Quiénes pintan el arte rupestre? Los hombres. ¿Quiénes van? Esos genios creador humano tienen que ser los hombres los que lo hayan hecho, no vosotras, no. Entonces se articulan una serie de temas, una serie que, digamos, los momentos posteriores de la historia de la arqueología, que han pasado por momentos teóricos y por perspectivas teóricas y paradigmas teóricos muy distintos, porque han pasado por esa arqueología más tradicional del 19, a luego todo el tema del materialismo histórico, el funcionalismo, el postprocesualismo. Por la arqueología han pasado muchas y diferentes perspectivas teóricas que han cambiado la arqueología, pero solo han mirado lo que ya se miraba en el 19. Desde miradas muy distintas, cierto, cambiando nuestra perspectiva de las sociedades del pasado, cierto, pero solo esto. ¿Qué hace el feminismo cuando llega a la arqueología en los años 80 del siglo XX? En los años 80. El feminismo dice, vale, habéis dicho que esto es lo que pasaba, habéis dicho que esto es lo que hacían las mujeres y esto es lo que no hacían de ninguna de las maneras. Vamos a echar un ojillo por si acaso se os ha escapado algo, pero ¿y todo lo que no habéis mirado porque estaba relacionado con las mujeres? Y todas aquellas actividades, trabajos, experiencias, conocimientos, innovaciones a las que no se ha prestado atención simplemente por el hecho de que las habéis relacionado con las mujeres. Eso es lo que pasa, que generamos un discurso histórico en el que las mujeres no están. Ojo, no están las mujeres, pero tampoco están todos los hombres. Nos vayamos a pensar que la historia cuenta la historia de todos los hombres. No es verdad, cuenta la historia de algunos hombres. Tampoco están los niños y las niñas. Tampoco están las personas de edad muy avanzada. No están en la investigación y por tanto no están en la divulgación. No están en los museos, no están en los manuales, no están en ninguna parte. Hay muy pocas representaciones. Veremos, esto lo explicaremos ahora un poquito más adelante. Yo siempre digo que en los museos nosotros y nosotras no estamos. No estamos. Porque hay representado un tipo de señor, sobre todo. Un señor adulto, fuerte, que caza, que es capaz de hacer metalurgia, pero tampoco están todos los hombres ahí representados. Y desde luego no están las mujeres. Nosotros, nuestra historia, la gente normal, la historia de la gente normal no se cuenta en los museos. Y eso es lo que deberíamos contar en los museos, la historia de la gente, que es la historia que ha hecho que lleguemos hasta aquí. Bueno, pues todo esto se hace
eliminando a las mujeres de la ecuación. No voy a decir, quizás no eliminando, pero desde luego sí estereotipando por un lado o negándola en casos determinados, e incluso invisibilizándola. Así que hay como tres procesos: el proceso de estereotipación, el proceso de negación, el proceso de ocultación. Y son tres estrategias distintas. Vamos a ver la primera. La primera es el proceso de estereotipación. Supongo que todo el mundo conoce a esta señora, ¿verdad? La Venus de Willendorf. A mí el término Venus no me gusta. De hecho, en la literatura científica ya no se utiliza prácticamente nunca, ¿vale? Bueno, no se utiliza nunca. En los últimos años, cualquier artículo científico que esté publicado en una revista de prestigio no menciona nunca el término Venus. Pero si mañana apareciera una figurilla femenina en cualquier lugar del mundo, al día siguiente los periódicos hablarían de una Venus. ¿Cuál es el problema que tengo con el término Venus? Pues que es un término que se queda pequeño, que se queda en nada para lo que representan estas figurillas. Os voy a explicar la historia de por qué se llaman Venus. Se llaman Venus porque en 1868 un arqueólogo, que era un marqués en las tierras que tenía él, en su marquesado, estaba excavando un yacimiento, el yacimiento francés paleolítico de Lorgy-Basse. Bueno, pues en ese año aparece una figura humana, es la primera figura humana que encontramos en un yacimiento prehistórico. La primera, antes no se habían encontrado figuras humanas, y es una figura de una adolescente. Es una adolescente, no tiene los rasgos sexuales marcados, finamente la vulva, casi no tiene bracitos, están así pegados o inexistentes, y es una adolescente. Y claro, yo entiendo que si en el siglo XIX hubiera habido un buscador como el de Google, hubieran puesto mujer desnuda, antigüedad. ¿Y qué le hubiera salido? La Venus de Praxíteles. Algo parecido fue el proceso. Dijeron, ¿cómo llamamos a una mujer que está desnuda en la como las Venus griegas y romanas? Y claro, las Venus griegas y romanas responden a una estética, a una ética, a una moral, a una historia que no tiene nada que ver con lo que pasaba en esas poblaciones hace 20.000 años, o 35.000 años, o 14.000 años, como tienen algunas de ellas. Es que no tiene nada que ver con eso, porque están respondiendo a un modelo incluso filosófico. De las 100 y pico figurillas de este tipo que conocemos en toda Europa, hay adolescentes, hay mujeres mayores, mujeres de edad avanzada, se le nota en los cuerpos, hay mujeres embarazadas, hay mujeres que no lo están. Casi se reparten esos cuatro grupos en 25, 11, 19, 23, esos son los porcentajes. No todas las Venus, todas las figurillas del Paleolítico son como la Venus de Willendorf, en absoluto. Pero si a todas las llamamos como a la Venus de Willendorf, lo que estamos perdiendo es información fundamental sobre esas mujeres y sobre esas sociedades. Porque esas mujeres, como he dicho, que tienen cuerpos distintos porque responden a realidades distintas en la vida de las mujeres, algunas están vestidas, otras tienen gorro, otras tienen peinado, otras tienen adorno, pero nos da igual, porque como ya hemos dicho que son Venus, no hace falta que expliquemos nada más. Y a mí eso como científica me parece una pérdida de tiempo, me parece una pérdida de conocimiento, el que porque queramos estereotipar tanto y poner a las mujeres solamente ahí, no seamos capaces de descubrir la cantidad de información que nos podían dar esas figurillas. De hecho, esto es tan así que en 2018 hubo una artista italiana, Laura Giandi, que subió una foto de la Venus de Willendorf a Facebook, porque había formado parte del proceso creativo de su última obra, y Facebook la censuró por pornográfica. Es verdad que es un algoritmo, pero un algoritmo siempre está vinculado a inteligencias humanas que hay detrás y que te están diciendo lo que es malito y lo que es bonito. O sea, que es que no nos equivoquemos. Y la censuró por pornográfica. El Museo de Historia Natural de Viena, que es donde está esta figurita, que es así maravillosa, o sea, es impactante cómo en 10 centímetros se puede recoger lo que se recoge en esa figurilla, sacó un comunicado diciendo:
A ver, que en las varias decenas de años que la Venus ha estado expuesta aquí, nadie se ha quejado porque estuviera desnuda. Por favor, dejen de censurarla en las redes sociales. Pero esa es la realidad. O sea, claro, ¿qué imagen podemos tener de las mujeres cuando nuestra referencia es que las Venus solo responden a un modelo de sexualidad o de reproducción? Y ya está. Porque las mujeres estamos ahí, pero eso es lo que somos capaces de hacer. De hecho, una exposición entre 1912 y 1914 del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, en el que hicieron 15 figurillas. De las 15 figurillas que representaban las estatuas, ¿vale? Estatuas incluso algunos de cuerpo entero. De esas 15 figurillas, solo 2 eran mujeres. Y una era una neandertal que agarraba a su cría, esa maternidad esencial que las mujeres tenemos que vivir, esa maternidad, esa naturalización de un hecho como la maternidad, que luego también veremos, frente a una reproducción en 3 dimensiones, una recreación de la denominada Venus de Losel, que es la Venus del cuerno, no sé, un bajo relieve, seguramente le sonará, ¿no? Esa era en las mujeres. Los 13 hombres, había jóvenes, adultos y ancianos. Estaban pescando, cazando, haciendo puntas de flecha, fabricando figurillas, pintando arte rupestre. Cualquiera que entrara a ese museo y viera esa exposición, las mujeres sois cuerpo, solamente, no usáis tecnología, no, sois solamente o madre u objetos sexuales. Los hombres hacemos todo lo demás, estamos en la tecnología. 13, 2. 13, 2. 13 haciendo cosas, 2 quietecitas. Evidente que esto es lo que se queda en estas cuestiones. Así que vemos como el estereotipo sigue importando y sigue siendo relevante en la actualidad, ¿vale? Porque, como os digo, las últimas figurillas de este tipo que han aparecido en 2019, que han aparecido en 2020, siguen llamándose Venus en los medios de comunicación. Como digo, ya en ningún artículo. Pero bueno, entiendo que es un recurso que es fácil y que la gente lo va a entender. Tú llamas Venus y... Pero claro, tiene un doble peligro, y es que cuando tú a esto le estás llamando Venus, estás anulando cualquier idiosincrasia, cualquier característica distintiva que puedan tener estas figurillas. Y la información, que a mí lo que más me interesa, la información que nos da sobre esas sociedades. Eso es el estereotipo. Vamos a la negación. La negación es decir que hay determinadas actividades en las que las mujeres no participan. Casualmente son esas actividades que son hiperrelevantes para las sociedades, ¿vale? Que son las que producen de verdad, las que generan simbolismo, las que presentan el frente de batalla porque están participando en un combate, las que se mueven, las actividades que tienen que ver con moverse en el territorio. Ahí no estamos las mujeres. Y no estamos no porque haya un conocimiento científico detrás que lo ampare, es porque simplemente en un momento se decidió que las mujeres no íbamos a estar ahí. Ya está. Porque el conocimiento científico que ya se tenía desde ese momento, pero que se ha ido aumentando muchísimo en los últimos años, lo que nos sitúa es, por ejemplo, a las mujeres cazando. Este yacimiento, esta imagen que representa esta recreación es una imagen de una sepultura hallada en Perú, en Vilamaya Pachá, un yacimiento de hace 9.000 años, en la que hay una mujer enterrada, unos 17, 19 años, que tiene toda una panoplia de instrumentos para la caza, lanza, arco, flecha, un carcaj, estupendo todo. Lo curioso es que cuando la gente que estaba excavando vio el cuerpo y vio las flechas, apuntaron cazador. Ahora tenemos una ventaja indiscutible. Esto es como se ha sexado, hombre arma, mujeres adorno. ¿Y hay de meteduras de pata? En el estudio que se hizo sobre sepultura, sobre necrópolis anglosajona en Inglaterra, se descubrió que se habían equivocado en un 60% de las ocasiones. 60% de las ocasiones. Imaginaros qué implicaciones tiene eso para la ciencia. Bueno, pues, y no le dieron más importancia. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos que podemos hacer muchas analíticas en arqueología, porque ahora podemos hacer ADN, podemos hacer péptidos, podemos hacer isótopos.
Ahora podemos sexar con bastante, y conocer muchas cosas, casi acercarnos a la biografía de alguna gente con bastante facilidad. ¿Por qué? Pues porque se han abaratado mucho los costes de esas analíticas y ahora podemos permitírnoslo desde los presupuestos escasísimos de la arqueología, pero ahora podemos hacer algo, y porque esas metodologías también que vienen de otras ciencias, se han adaptado también a la arqueología. Bueno, pues yo entiendo que, vamos a analizar todas las sepulturas, ¿no? Las mandaron a analizar y cuando volvieron los resultados, resulta que, ostras, que aquí lo que lleva es una mujer. ¿Estoy seguro? A ver. Ah, pues sí, es una mujer. Una mujer cazando. Y aquí está la clave de todo. Porque lo más importante que podemos hacer en ciencia son preguntas distintas. Esas metodologías podrán existir ahora, podrán existir dentro de 50 años, podrán existir hacia 50 años, pero si no hacemos las preguntas que tenemos que hacer, no vamos a saber cosas nuevas. Las metodologías son un apoyo, pero si tú no haces preguntas distintas, no vas a saber cosas distintas. De pronto dijeron, en vez de decir que lo que hubiera pasado en otros momentos, ¿no? Dijeron, bueno, a ver si es que se han equivocado, tú déjala ahí, tampoco vamos a, ¿no? O esta va a ser la rarita del pueblo que le gustaba cazar. Vamos a poner. No, dijeron, ¿y si hay más? ¿Y si no nos hemos dado cuenta de un hecho y es que las mujeres cazan con profusión en estas sociedades? Y se propusieron hacer un análisis de todas las sepulturas del territorio en la misma época. Y los resultados dijeron que hasta un 30% de las sepulturas que contenían armas eran de mujeres. Así que no eran las que más cazaban, no, 70-30, no eran las únicas que cazaban, pero tampoco era anecdótico que cazaran. Un tercio de la población no es una anécdota, es un tercio de la población. A partir de ese momento, y en los últimos meses hemos encontrado, se han publicado artículos que hablan de sociedades actuales que cazan, en las que las mujeres llegan a alcanzar hasta el 60 y el 70% de las personas que cazan en las distintas poblaciones, en las distintas comunidades. Porque otra cosa que hemos hecho es que acostumbrarnos a que la caza es disparar la flecha. Ahí está, eso es cazar. No, perdona. Cazar es un proceso mucho más complejo. Tienes que conocer por dónde van los animales, qué ciclos de vida y por dónde son los pasos de los animales, cómo cazar es no solo matar el bicho, sino también que tienes que desollarlo, tienes que cuartearlo. De hecho, si tú te vas a las poblaciones Nunavut de Alaska, te dicen, es que lanzar la flecha es solo una parte de la caza. El proceso de caza empieza desde que tú empiezas a ojear el bicho hasta que lo tienes en tu casa y has fabricado ropa con la piel de esos animales. O sea, que el proceso es mucho más amplio. Pero es que además no solo se caza con arco y flecha o con lanza, se caza con honda. Y se caza con trampa, y eso también es cazar. De manera que el amplio abanico de cosas que se pueden hacer en la caza ha hecho que entendamos esa actividad desde un punto de vista científico mucho más amplio y que podamos aportar mucho más conocimiento. Pero también hace un par de semanas apareció otro artículo en el que decía que los propulsores, ¿sabéis lo que son los propulsores? Los propulsores son una especie de cañas, ¿no? de elementos así, que en la que metes la flecha, haces así, lo lanzas y alcanza una mayor distancia con más fuerza. Yo he lanzado con propulsor, estupendo, he lanzado lejísimo. ¿Qué hace el propulsor? Iguala la fuerza y la distancia entre hombre y mujer. Cuando se lanza a mano, los hombres llegan más lejos y llegan con más velocidad, impactan con más violencia. Cuando se caza con propulsor, se igualan esas características. ¿Vosotros creéis que alguna población va a despreciar la mitad de la población si puede decir, ostras, si es que en vez de cazar 15, que tampoco había tanto en el Paleolítico, pero si pueden cazar, en vez de 15, pueden cazar 30. No, vosotras como sois mujeres no cazáis, aunque podáis y tengáis el instrumental. No, porque esto es una cosa, eso es inviable. ¿Vale? Bueno, pues el propulsor, la ciencia, la tecnología, porque somos seres culturales y tecnológicos, la cultura ha hecho que podamos alcanzar cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? ¿Los seres humanos podemos volar? No. ¿Volamos? Sí, porque somos seres culturales y tecnológicos y eso
eso matiza cualquier elemento biológico que podamos tener delante. Bueno, pues esto que pasa con la caza, de redescubrir, ¿no? Esta noticia dio la vuelta al mundo, ¿no? Salió en todos los periódicos, aunque sabíamos que había muchas sepulturas con armas, esta noticia dio la vuelta al mundo y fue como la gente como ya darse cuenta de que esto era una historia poco fundamentada científicamente, ¿no? El que las mujeres no cazaran. Nos pasa lo mismo con el arte rupestre. Hemos tenido que encontrar una huella dactilar para que se admita. Y esto, porque a lo mejor yo individualmente pregunto, ¿tú crees que las mujeres podían pintar en la prehistoria? Y estoy segura que la mayoría de la gente puede decir, sí, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Pues sí. Pues no es así. Porque cuando en 2012 en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, el que está en Alcalá de Henares, el que es el regional de toda la comunidad, un museo que os invito a visitar porque es una maravilla, hizo en 2012 una exposición sobre el primer arte. Era el arte sin artistas, porque no tenemos el nombre, ¿no? Y el cartel anunciador de la exposición lo hizo Arturo Asensio. Hizo una mujer dibujando a Altamira, una mujer con un crío y dibujando a Altamira, un bebé y dibujando a Altamira. Le dijeron de todo menos bonito, tanto al ilustrador como al comisario de la exposición, porque eso es hacer política. Claro, cuando hablamos de mujeres en la prehistoria, o sea, cuando estamos hablando de contar a las mujeres en la prehistoria, lo que estamos haciendo es política, porque cuando hablamos solo de hombres, estamos haciendo ciencia de verdad. Las mujeres, malo. Los hombres, estupendo todo. En la norma, ahí nos vale todo. Pero las mujeres es política. Bueno, pues ahora hemos encontrado una huella dactilar en un yacimiento, en un abrigo del norte de Granada, que por fin es la prueba irrefutable de que algunas mujeres al menos estaban haciendo arte rupestre. ¿Alguien tenía la seguridad absoluta desde la ciencia, no desde el prejuicio, desde la ciencia, de que las mujeres no habían pintado arte, no habían realizado arte rupestre en ningún momento histórico, en ningún lugar del mundo? ¿Alguien tenía esa seguridad científica? Pues para decir que las mujeres pintan necesitamos una huella dactilar. Y claro que hay poblaciones que están usando en la prehistoria y en la actualidad. Hay poblaciones de comunidades africanas que utilizan el arte rupestre como un rito de paso, en el que hay lugares y abrigos en los que solo van las niñas a hacer su rito de paso y cantan, y bailan, y pintan, y dejan las manos. Y tenemos en la Cueva del Trucho en Aragón, tenemos en Huesca, tenemos manos de toda la comunidad, de bebés, manitas de bebé, porque el arte rupestre es una forma de comunicación, una forma de expresión. El arte rupestre no es Van Gogh y Velázquez pintando Altamira, no, el arte rupestre en toda su intensidad es una forma de comunicación. Que está Altamira, maravilloso, precioso, no hay cosa más bonita, pero también hay manos, que también son historia nuestra, y que también están haciendo, y que son formas de comunicación, de decir, este soy yo, estas líneas que dibujan un cervatillo, esto te voy a enseñar lo que es un cervatillo. No hay tele, no hay libros, no hay nada. La forma de explicar, la forma de contar, que es la oralidad, tiene que estar refrendada por algunas imágenes, y esas son las imágenes, y es una forma de comunicación. Bueno, pues ahí también estamos las mujeres. O cuando hablamos de conflictos bélicos. No, las mujeres no han... No. Ojo, que conste que yo no quiero que nadie participe en conflictos bélicos, ni mujeres ni hombres. Pero nos podemos ir a una zona tristemente hoy reconocida por esa violencia, que es Ucrania, y en algunos yacimientos de la zona del Dnieper y del Don hay sepultura de gente, de mujeres muy jóvenes, entre 13 y 15 años, que están absolutamente pertrechadas como sus compañeros, que tienen todo el equipamiento y toda la parafernalia de un guerrero, de una guerrera en este caso, y que tienen traumatismos craneales, tienen flechas clavadas en sus cuerpos, tienen tajos de heridas defensivas de haber estado participando en una lucha cuerpo a cuerpo. Otra vez, entre el 20 y el 30% de los restos que hemos encontrado con esas características son de mujeres. ¿Por qué vamos a negarlas? ¿Por qué? Si estaban ahí. Pero
Que las mujeres pinten, que las mujeres vayan a pelear en batallas, que las mujeres viajen, como tenemos muchos ejemplos en la del bronce, que las mujeres cacen, no las hacen más importantes. O sea, no es, bueno, ya hemos demostrado que hacéis lo mismo que nosotros, entrad al club. No. Porque las mujeres, históricamente, han estado realizando una serie de actividades, históricamente y en la actualidad. Porque la carga de trabajo de los cuidados y la carga de trabajo de las actividades de mantenimiento sigue estando en manos mayoritariamente femeninas. Ya no voy a decir solo femeninas. Afortunadamente cada vez más hombres se están incorporando al cuidado y al mantenimiento de los núcleos, ¿no? Como estas cosas que voy a contar ahora. Pero sigue estando mayoritariamente en manos femeninas. Una historia que no hemos contado. No hemos contado la historia del trabajo doméstico. No la hemos contado porque no tiene ninguna importancia social. Al fin y al cabo, ¿qué importancia social va a tener prepararle el alimento, criar, socializar, el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la salud más cotidiana? ¿No? No tiene importancia histórica. Si tuviera importancia histórica estaría en los libros. Si no está en los libros es porque eso no es significativo. Claro, eso es lo que venimos arrastrando para que hoy, en este momento, esas actividades, esos trabajos sean los peor pagados, los peor valorados, los peor remunerados, en el caso de que lo sean. Es que cuando resulta además que son los únicos imprescindibles en cualquier sociedad, los únicos que son estructurales en cualquier sociedad. No hay sociedad en el mundo que pueda sobrevivir si no los hace. Hay sociedades ahora mismo en el mundo que viven sin agricultura, sin practicar agricultura. No se han muerto de hambre, ¿vale? O sea, son sociedades que llevan su trayectoria histórica muy importante. Hay sociedades en la actualidad que viven sin fabricar cerámica. O hay sociedades en la actualidad que viven sin usar metalurgia porque no la fabrican. Y son sociedades perfectas, complejas y completas. Porque las sociedades, el progreso de las sociedades debería significar el bienestar para toda la población. Y en eso, perdonadme que os diga, esta sociedad en la que vivimos tampoco ha sido muy exitosa. Porque las desigualdades existen y existen bien gordas. O sea, que no pongamos de que, claro, es que nosotros somos mucho más porque, no, perdona, tú tienes problemas de desigualdad muy gordas en muchos aspectos que no has solucionado. Por tanto, de eso de sociedad exitosa, tampoco. Mejor en algunos, es que a mí me gusta hablar de términos mejores, distinta en algunos aspectos, por supuesto, pero mejores. El éxito no lo hemos alcanzado. Pero como digo, volviendo al argumento anterior, hay un montón de trabajos que no nos han importado lo más mínimo históricamente. Como digo, estos que tienen que ver con la alimentación, con la preparación y el consumo de alimentos, con incluso el textil para época prehistórica, no funciona en otras épocas, pero la producción textil en prehistoria sí, para la crianza, la socialización, el aprendizaje, no están en la historia. Y como prueba más que evidente, porque además me he ido al ejemplo más biológico que he podido encontrar, están los partos en la prehistoria. Los partos normalmente salen bien, por eso estamos aquí, porque los partos salen bien, aunque hay algunos que no. Como los partos salen bien, y esto es una cosa muy natural y muy biológica, no hace falta que nos preguntemos por los partos en la prehistoria, porque, bueno, pues ya está, parían y ya está, no hay más. Pero claro, hay partos que no salen bien, hay partos fallidos, frustrados. Empezamos a reconocerlos ahora. Uno de los más conocidos es un parto de la Edad del Bronce, de hace 4.500 años, en Murcia, en un yacimiento argárico, en el que aparece una mujer en la que, el bebé, la criatura, lo que ha sacado ha sido el bracito, lo primero, y en ese momento no hay conocimiento obstétrico para solucionar ese parto. Ese parto hoy no sería un problema, hoy se hace una cesárea, se hace alguna maniobra, pero en ese momento no tiene solución. Lo que uno puede hacer en algún caso es tirar del bracito, pero no tiene solución. La madre murió por desangramiento y el bebé, la criatura, por paro cardíaco. Y tenemos la sepultura en la que se ve todavía el cuerpo de la mujer en posición fetal
el bracito de la criatura que sale entre las piernas y la cabeza del bebé en el útero. Claro, un elemento así tan vistoso es cuando te das cuenta, oye, aquí hay un parto. El Cerro de las Viñas, se me ha ido el nombre y ahora me ha venido. El Cerro de las Viñas en Lorca, en Murcia. Esto fue hace, como digo, en el 2500 a.C. En el siglo X después de Cristo encontramos un caso absolutamente similar en el monasterio de Fitero, en Navarra. Igual, la madre y la criatura saca el brazo, en ese momento tampoco hay solución para ese parto y también terminan muriendo, porque los partos son procesos complejos. Cuando hablamos de que hay muchas mujeres que mueren a la hora del parto en sociedades que no tienen las condiciones higiénico-sanitarias de la actualidad, no mueren por el parto en sí, mueren por las infecciones que se causan en el pueblo, ¿no? En todo el entorno, justo antes, en el momento del parto y después. Y de eso sí que es verdad, que hay una altísima mortalidad de las mujeres hasta en las sociedades preindustriales y en la actualidad en algunos lugares que, como digo, las condiciones higiénico-sanitarias están comprometidas. Bueno, pues se cogen infecciones y las mujeres mueren. Pero es verdad que tenemos pocos datos, ¿no? Cuando empezamos a hablar del parto, y yo comentaba con colega antropóloga sobre, bueno, ¿se nos habrán escapado muchos partos? ¿Por qué no? Y me dicen, estoy segura, están seguras varias colegas, que las bolsas donde guardamos, recogemos la fauna de los yacimientos arqueológicos, donde están llenas de neonatos y de fetos a término. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, porque si no eres consciente de que algo puede aparecer, no lo vas a ver. Si tú no eres consciente de que esos huesecitos que no te cuadran, porque, a ver, hasta hace relativamente poco tiempo en las excavaciones arqueológicas quienes excavábamos las sepulturas además éramos las personas que nos dedicábamos a la arqueología. Afortunadamente eso ha cambiado muchísimo. Ahora hay antropólogos y antropólogas muy preparadas. Yo excavo megalitismo, excavo sepulturas megalíticas y yo no abro una sepultura si no tengo al menos 2 o 3 antropólogas allí, son todas chicas, por lo que sea, vamos, porque... Bueno, pues yo no abro una sepultura si no tengo al menos a 2 o 3 antropólogas que vayan excavando y que me vayan diciendo cómo, qué hueso, qué tal. Pero antes, yo que he excavado muchas sepulturas y que tengo una larga experiencia en excavación de sepulturas argáricas, yo sé la pelvis, sé el fémur, los huesos los reconozco, los voy pintando en un colorito, en una ficha, eso lo puedo hacer yo, no hay problema. Pero si me encuentro un hueso que no me cuadra, mira, sería un conejillo o algo que se ha metido así. Y me dicen las compañeras antropólogas, tienen que estar en los neonatos y los fetos a término, están en las bolsas de fauna. Porque como no lo hemos pensado, no hemos pensado que eso pudiera estar pasando, no lo vemos. Y a mí eso me parece de una gravedad en ciencia tremenda. Bueno, pues parto. Hay muy pocos partos representados en la prehistoria, ¿vale? Me refiero a partos en arte rupestre, hay más de uno y más de dos, ¿eh? En Casa Bermeja, en la necrópolis de la Aguililla, hay una serie de partos representados, ¿no? Pero bueno, digamos que claro, como no lo hemos visto, no nos han interesado, pues no lo hemos representado, no lo hemos generado para que la gente los vea. Uno me parece, uno de los que conozco está vinculado al proyecto Atapuerca, en una de la evolución en clave de género, y ahí hay un parto de lejillo, no es protagonismo total, pero hay un parto. Y el siguiente parto que se ha generado es que es un parto íbero, de época íbera, de la edad del hierro, ¿vale? ¿Por qué os traigo esta imagen? Porque nosotras en un momento determinado, hace unos años, nos dimos cuenta, esto hay un grupo de mujeres, de arqueólogas, de prehistoriadoras, de gestoras de museos, de personas, de compañeras que se dedican desde la arqueología, se dedican a la didáctica de las ciencias sociales. Esto ya hay un movimiento importante de gente que está generando conocimiento desde hace 30 años o 30 y tantos años, ¿no? Pero nos dimos cuenta en un momento determinado que el conocimiento que generábamos no llegaba a la gente. Y no llegaba a la gente porque nosotras no teníamos la capacidad de influir en las autovías por las que va el conocimiento, es decir, por las que va la divulgación. Los museos no representan a las mujeres, el museo que más mujeres tiene, estoy
cansaica ya de decirlo, es el de Almería y tiene un 33% de mujeres, es decir, de cada 3 representaciones, una es una mujer. El Museo Arqueológico Nacional, en la sala de prehistoria, hay un 25% de mujeres, es decir, de cada 4, una es una mujer. Es verdad que no me vale solo con poner mujeres, es decir, a mí no me vale que pongas 3 hombres y 47 mujeres detrás haciendo nada, que también ha pasado, ¿vale? Eso tampoco me vale. Y las mujeres, ese 25% de mujeres del Arqueológico Nacional son súper activas, están en papeles protagonistas, y bueno, eso pues ya compensa, ¿no? Ya empezamos a ver otros modelos, ¿no? No llegamos a la divulgación bueno, a los manuales ya ni de primaria, ni de secundaria, ni de nada, y sí que no llegamos de ninguna manera, o sea, no hay más. Entonces dijimos, vamos a seguir quejándonos, pero vamos a ser proactivas. Si no hay imágenes, vamos a crearlas nosotras. Vamos a trasladar la investigación que realizamos a imágenes que sean comprensivas de toda la sociedad. Y generamos un proyecto que se llama PassWomen, es passwomen.net, en el que lo que hacemos es eso, generar imágenes, sobre todo porque nos dimos cuenta que una imagen vale más que 1000 palabras. Y no son imágenes en las que solo aparezcan mujeres. En esas imágenes, en la mayoría de esas imágenes, hay mujeres, hombres, personas de edad avanzada, hay niños, hay niñas, hay personas con distintas capacidades, hay gente real. Va desde la evolución humana, que tenemos un árbol de la evolución humana preciosísimo, hasta, bueno, ahora estamos empezando a trabajar con compañeras del mundo griego y romano, porque el grueso de PassWomen somos gente que nos dedicamos a la prehistoria y a la protohistoria, ¿no? Pero ahora estamos empezando a trabajar con colegas, hacer una red de investigación del Ministerio. Estamos empezando a trabajar con colegas del mundo griego y romano para generar esas imágenes, porque tampoco las hay. Y yo quiero explicaros cuál es el proceso de creación, porque aquí no se trata de decir, bueno, dibújame unas mujeres. No, se trata de hacerlo con el conocimiento científico que tenemos detrás. Y este es el resultado final de una imagen en la que yo, precisamente en el último capítulo del libro, empiezo a teatralizar el diálogo que tendrían las compañeras cuando Carmen Ruiz, que es la ilustradora, Rumor, si alguien es aficionado a la revista de divulgación científica y conoce Despertaferro, pues muchas de las imágenes de Despertaferro son de Carmen Ruiz, muchas de las portadas son de Carmen Ruiz. Cuando mandó el primer borrador, ¿no? Se le dieron algunas anotaciones, ella hizo un primer boceto y yo me he imaginado la conversación que tuvieron mis 3 compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Ibera de Jaén, Carmen Ruiz, que es Carmen Rueda, y Ana Herrán, y Pachuca de Miguel, que es una profesora asociada de la Universidad de Alicante, que ella es antropóloga física, es doctora, es profesora asociada, pero ella lo que se dedica en su vida cotidiana es a ser matrona en el Hospital de Alcoy. Entonces es la matrona una de las matronas del Hospital de Alcoy que ve parto un día sí y otro no. Entonces yo entiendo que el dibujo, y además luego se lo he pasado para que lo comprobaran y me dijeron, Marga, es que, bueno, pues prácticamente así, ¿no? Empiezan y dicen, bueno, en principio en esa imagen estaba desnuda la mujer. Y dijo Pachuca, desnuda no, tiene que estar con algo ligerito porque para cuando le pongan al niño, pero desnuda no puede estar completamente. Bueno, pues le ponen. El agua, ese canastito que veis allí, en primer plano con agua, echaba humo. Y dijo, vaya a hervir al niño cuando salga, ¿no? Porque está caliente. El fuego que estaba allí era una llamarada que estarían sudando a chorros, ¿no? Decía Pachuca, en la primera imagen había mucha sangre, ¿no? Saliendo del cuerpo por el niño. Y dijo Pachuca, no. En este momento del parto, si hay sangre, es porque algo va mal. O sea, que hay sangre ninguna. Pues nada, le quitaron la sangre. Luego, incluso fijaros, hasta la posición de la partera decía, tiene el banco demasiado alto, tiene que estar más agachado, tiene que estar el banco más bajito para poder manejar, ¿no? Bueno, pues hasta eso. Y las compañeras del instituto te decían, bueno, vamos a ver, esta cerámica las tienes que poner aquí, estamos en una casa íbera, vamos a poner la granada allí en una estantería, veis allí el pollito que hay allí, hay un esboto dedicado a la maternidad, hay unas granadas puestas por ahí, que son el símbolo de la maternidad en el mundo íbero. Construimos imágenes, estas y todas las que tenemos, construimos imágenes que están llenas de conocimiento. No hacemos imágenes de decir, bueno, pues lo que sea, da igual, no.
Esta y cualquiera de las que ponemos ahí. Normalmente incluso intentamos representar a esas personas reales que nos hemos encontrado, ¿no? Yo he hecho recientemente una sobre una necrópolis megalítica que hemos encontrado en Panoría y hemos intentado representar la variabilidad de cuerpos que nos hemos encontrado en la sepultura, ¿no? Personas mayores, niños, niñas, bebés, mujeres, porque eso es la sociedad. Porque si no contamos esa sociedad, si no transmitimos que las mujeres también estuvimos ahí, que hemos colaborado con un montón de innovación tecnológica, podemos hablar del destete y la lactancia, y podemos hablar de la innovación tecnológica que supone un biberón, porque tiene tecnología, no nos vayamos a equivocar, ¿vale? Y de lo que podemos saber, y de lo que supone el proceso de cocinado, y de lo que tenemos que saber de los procesos de cocinado, y lo que cuesta cocinar. No hay más tecnología en cocinar que en hacer una punta de flecha de bronce. Es que no hay más. El proceso técnico es muy parecido, de hecho. Entonces, si no metemos ahí a las mujeres, si no encontramos a las mujeres en los libros de historia, no como un apartadito, o sea, no como abrimos el libro de historia y explica la historia y en un recuadrito celeste aquí ponemos las mujeres en la prehistoria cazaban y pintaban. Eso no me vale. Yo tengo que estar en el discurso, porque es que nosotros también estábamos allí. No me vale, y esto lo hablo con compañeras y compañeros de museo a los que quiero muchísimo y sé lo difícil que es cambiar determinadas dinámicas en los museos, absolutamente consciente. Mucha de la gente que trabaja con nosotros son directores y directoras de museo. Pero ya no me vale que el 8 de marzo hagan una visita guiada al museo. No me vale, ya eso es pasado. Ya estamos en otras dinámicas. Las mujeres tienen que estar en la vitrina. Porque si tú no estás en la vitrina, ¿qué es lo que la gente va a ver al museo? Imaginaros, que entra un cole. Voy a poner un cole, podría hablar de otras edades, pero entra un cole. Entonces entra un cole a la sala de prehistoria. Y hay un montón de imágenes. Y el niño, varón, entra y dice, ah, mira, hay un señor cazando, otro señor pintando, otro señor con la metalurgia, otro señor allí haciendo otra cosa, que él está guerreando. Fíjate, ¿no? Qué interesante. No se ven ellos porque tampoco representamos a niños y niñas en los museos, pero ven a alguien que se parece a ellos, a su padre, a su abuelo, a su tío. Bien. ¡Ostras! Claro, ¿cómo van a dudar? ¿Cómo voy a dudar? Yo voy al Parque de la Ciencia en Granada y me lo creo todo, porque yo no sé de química, ni de sangre, ni de circulación, o sea, lo que ponen allí yo entiendo que lo ha hecho gente que sabe y por tanto no lo pongo en duda. Yo no voy por el Parque de la Ciencia diciendo esto que dicen del cerebro, ¿será verdad o no? Voy a buscarlo en Wikipedia. Eso no lo hago. Pues yo entiendo que la gente que entra a un museo de arqueología o de historia no haga eso. Diga, oye, pues si esto lo ha hecho gente que sabe, ¿será verdad? Entonces el niño está viendo eso y dice, ostras, qué bien. ¿No? Fíjate lo que hemos hecho nosotros. Y la niña, con mucha suerte, en ese imaginario, verá a una mujer probablemente en segundo plano, más pequeñita, con un bebé en brazos, allí pegada a la casita, porque las mujeres tienen unas pulseras en las que pasamos unos metritos del espacio doméstico y nos echan para atrás. No sé si luego, ¿no? Salta para atrás. No. O sea, eso es lo que pasa en la prehistoria, ¿no? Que salta para atrás. Entonces, ve ahí una mujer y claro, es que ese hecho está poniendo a las niñas en situación de desigualdad. Porque quienes han hecho las cosas en la historia son los hombres. ¿Vosotras dónde estáis? Es que no estáis. Mira, allí con el bebé, que es lo que te corresponde. ¿Vale? O sea, eso es. Y además, el problema no es que le corresponda al bebé, que nos corresponde 50-50. El problema es que no estás valorando esa actividad. Es que no estás valorando la cantidad de conocimiento, de esfuerzo, de innovación, de elementos sociales, políticos y económicos que tiene una cosa tan biológica como la maternidad, o como el destete, o como la lactancia, que nos parece que es todo biología. Mentira cochina, no hay nada que sea solo biología en las sociedades humanas. Si queréis ahora lo podemos abundar. Pero quiero terminar con esto. Lo que no puede ser es que una niña entre a un museo y entienda que las mujeres no hemos estado en la historia y los chicos entren a un museo y digan, nosotros sí, fíjate. Si no hemos hecho lo mismo, ¿por qué no merecemos los mismos derechos? ¿No? Si nosotras no hemos contribuido a que la sociedad sea como es, a lo mejor es que no nos merecemos los derechos. Es perverso, ¿eh?
Porque ¿cómo vas a tener tú los mismos derechos que yo si yo he construido las sociedades y tú no? Con todo esto, lo que quería resaltar era eso, la importancia de que, ya no solo por justicia social, sino por ciencia de excelencia, seamos capaces de darle el lugar que sea, el que tengan. No se trata, no se trata de poner a las mujeres donde no están, es que yo tengo la ciencia que me dice dónde está, pero que tengan su lugar en la historia porque, como digo, vamos a generar sociedades mucho más justas y vamos a generar sociedades mucho más informadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marga. A ver, preguntas. Sí. Yo quería sacar a colación el hecho del lenguaje, ¿no? De ese invento que se ha creado para demostrar y para explicar, pues desde los orígenes hasta ahora, ¿no? Hasta la actualidad, todo la sociedad, la realidad, todo lo que se ha ido creando hasta ahora, ¿no? Sí, desde luego el lenguaje es un elemento de comunicación y por tanto de transmisión de valores y de transmisión. El lenguaje no es inocente en absoluto, ¿no? El lenguaje es un elemento de comunicación que está cargado de todas las cosas con las que llevamos en la mochila. Yo estoy hablando aquí de una determinada manera, por unas cuestiones, por otras, y desde luego es el vehículo transmisor, la oralidad, que además ha sido la forma fundamental de comunicación a lo largo de la historia. La escritura no nos ha llegado hasta hace muy poco tiempo y además no para todo el mundo, ¿no? De manera que los textos escritos muchas veces están perfectamente pensados no solo desde el que lo escribe, sino también para quien los escribe, y no lo escribe para todo el mundo, porque no todo el mundo, ¿no? Entonces, el indagar dónde empieza el lenguaje como elemento que tiene que ver con lo que somos como seres humanos, ¿no? En los últimos años están saliendo estudios que hablan de que es probable, por los estudios que se han hecho en determinados huesos de poblaciones neandertales, que los neandertales ya tuvieran algún tipo de lenguaje, algún tipo de articulación. El lenguaje supone la capacidad, una cosa muy importante, y es la capacidad de abstracción. Si no somos capaces de hablar, no somos capaces de hacer abstracciones. Porque, claro, si yo digo plato, todo el mundo aquí sabe lo que es un plato, tiene una imagen, pero porque somos capaces de imaginar, de transportar el plato físico a una palabra. Entonces eso es muy importante saber desde dónde, y desde luego es un vehículo de transmisión y de sustentación de las desigualdades, por ejemplo, sí, sin duda. Yo quería hacer dos preguntas. Sí. Bueno, pues primero enhorabuena. Gracias. Igual que se estudia y se investiga si la mujer participaba en la caza y en la pintura rupestre, quería saber si se investiga si el hombre participaba en el criado de los hijos y en la familia. Y la segunda pregunta era que si se sabe ya más o menos que en la prehistoria la mujer participaba de todas las actividades de la caza y no solo como criadora de familia, en su opinión, ¿en qué momento y por qué se empieza a hacer esa diferenciación y a colocar esas etiquetas de la mujer en estas colonias que suelen en el trabajo? Contesto a la primera primero. Sí que empezamos a tener estudios sobre todo etnográficos. Ten en cuenta que hasta ahora a nadie le ha interesado que los hombres cocinaran o que los hombres criaran. Entonces, como nos ha interesado que esto no era un hecho relevante, pues no se ha estudiado. Pero sí que empezamos a tener estudios etnográficos en los que hay unas poblaciones, las poblaciones Aka, que son unas poblaciones pigmeas del África Central, tienen muy bien repartido, o sea, tienen esa división sexual del trabajo, en la que las mujeres sobre todo se dedican al cocinado y a la crianza y los hombres se dedican a la caza y a estos elementos, ¿no? Ten en cuenta que cuando hablamos de estas poblaciones, y voy a adelantar algo de la segunda pregunta, cuando hablamos de poblaciones paleolíticas son unas poblaciones muy igualitarias porque casi todo el mundo hace todo. Según sus capacidades hace más o menos, pero son poblaciones que no hay diferenciación, que no hay desigualdad,
porque prácticamente todo el mundo hace lo mismo y por tanto no genera desigualdades. Entonces, en estas poblaciones con que te digo, son poblaciones que, bueno, los hombres se dedican a una cosa y las mujeres a otra por esa facilidad más o menos, sobre todo, y ahora lo explicaré también con la segunda parte, con el tema de la reproducción y la maternidad, ¿vale? Pero son poblaciones móviles. Con poblaciones móviles no digo que se muevan todos los días, sino que cada cierto tiempo, cada 3 o 4 meses, cambian de emplazamiento. Cuando el siguiente emplazamiento que van a visitar, que tiene mucho que ver con los recursos, de si hay determinados recursos o no, cuando el siguiente desplazamiento, el recurso al que van a explotar está más vinculado a las mujeres porque sean determinados tipos de frutos o de concheros, las que se van a buscar el siguiente emplazamiento durante varios días son las mujeres, que son las que saben dónde se pueden poner mejor, porque conocen mejor la fórmula. Y los que se quedan en casa criando y preparando la comida y cuidando de los niños son los hombres. Y no les supone, o sea, no lo hacen como una cosa excepcional, porque es una cosa cíclica y no les supone ningún demérito, es una cosa que hacen y punto, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que empezar a explorar, ya no solo que los hombres participen en actividades domésticas, que además yo creo que la prehistoria es muy posible, o sea, no, es verdad que el registro arqueológico nos dice que las mujeres en determinadas sociedades, como en la Edad del Bronce, en las sociedades del Argar, las mujeres tienen elementos en sus sepulturas vinculados al textil, tienen más vasijas relacionadas con la cocina, con lo cual podemos hacer esa aproximación, pero eso no quita que los hombres puedan estar participando en este tipo de actividades, porque yo no puedo decir las únicas que cocinaban en el Argar son las mujeres. Eso no lo puedo decir, yo no tengo datos científicos para decirlo, porque además lo que a mí me interesa no es decir que las mujeres cocinaban, lo que a mí me interesa es poner encima de la mesa que la cocina es un elemento que no hemos estudiado y que es imprescindible estudiar para conocer a las sociedades del pasado, que simplemente no se ha hecho porque está vinculada con nosotras, pero no porque hayamos entendido cuál es la relevancia real del cocinado, de los ingredientes, de qué se come, de qué no se come, de cómo se come, de cómo se cocina. Eso es fundamental para entendernos, ¿vale? También, además de la industrialítica, por supuesto, pero es que esto también. Entonces, es el momento de explorar otros hombres en el pasado, que como digo, es que hemos contado la historia de un grupito de hombres, ni siquiera de todos los hombres, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que se están empezando a conocer esos estudios y yo creo que es que entra dentro de la absoluta normalidad, porque si tú te giras y miras las sociedades actuales, ves muchos comportamientos distintos, ves muchos comportamientos, ¿no? Y bueno, pues es que la sociedad del pasado no eran monolíticas, es que la sociedad del pasado también tiene mucha variedad y mucha variabilidad. Respecto a la segunda pregunta, es de las preguntas más complejas que me puedes hacer, ¿vale? Y de las preguntas que todavía estamos intentando contestar. Yo ahí siempre hago referencia al trabajo que ha hecho Almudena Hernando, que es una catedrática de prehistoria de la Complutense de Madrid, que ha trabajado mucho por empezar a entender cuándo empieza esa desigualdad entre mujeres y hombres. Y ella lo asocia al hecho de la producción de alimentos. Mientras las sociedades paleolíticas están cazando, recolectando, unas veces tienen más, otras veces, pero cubren sus necesidades cotidianas, ahí, como he dicho, no hay mucha diferenciación que se convierta en desigualdad. Porque esto es una cosa importante. Mujeres y hombres somos diferentes. Lo que no tenemos que ser desiguales. Lo que no tenemos que convertir en un hecho que es beneficioso para las sociedades es un hecho que sea malo para las mujeres. La diferencia no tiene que significar desigualdad. La desigualdad es una opción histórica y es una opción social, pero no es la única opción. Hay sociedades en la actualidad que son sociedades muy igualitarias. Y es que es simplemente la opción que hemos decidido porque a algunos les ha interesado que la desigualdad sea la forma de construir las sociedades. Pero es una opción social, no es una obligación. Partiendo de esa base, cuando hay gente que, y en un proceso que es muy largo, estamos hablando de cientos de años, ¿eh? Aquí no hablamos de un cuarto de hora, de hoy y mañana. Además, tiene que ser así para que funcione. Cuando empiezan las sociedades a producir y empiezan a producir excedentes, es decir, empiezan a tener más de lo que necesitan y pueden acumular y pueden intercambiar, ahí empiezan a existir esas primeras desigualdades. ¿Cuál es el elemento fundamental que le hace falta a la sociedad de la prehistoria para ese trabajo? Gente. ¿Quién produce la gente? Las mujeres. ¿Cómo me aseguro yo que la gente trabaja para mí? Controlando la reproducción femenina.
En ese momento de que se produce la producción de alimentos se produce además la sedentarización de las poblaciones, es decir, ya no son poblaciones que se muevan todas juntas. Mujeres embarazadas, mujeres lactantes, o sea, todo el mundo se mueve, no se mueven solo los hombres en las poblaciones móviles. Pero cuando se sedentarizan, las mujeres empiezan a moverse menos. No es que no se muevan, pero se mueven menos. Y los hombres se mueven más. Y además están acumulando más, porque son quienes tienen los conocimientos para ir a intercambiar. El problema es que cuando alguien tiene, aunque sea un poquito más de poder que el que tiene al lado, eso lo prueba y ya lo que quiere es tener más. Y entonces, claro, la persona que tiene al lado que es desigual no se da cuenta en principio, porque es tan sutil al principio que no te das cuenta. Y lo ves normal, lo ves. Entonces, mientras el que tiene más está intentando averiguar no solo cómo tiene más, sino cómo generó el discurso para que tú, que tienes menos, te creas que es lo natural. Porque así funcionan las sociedades. Es decir, las sociedades son desiguales porque hay gente que cree que tiene derecho a tener más y gente que tiene menos que cree que lo que le corresponde es tener menos. Eso es así, ¿vale? Desgraciadamente, pero es así. Hay gente que entiende que es lo natural, que, bueno, por haber nacido en unos lugares o por haber tenido unas oportunidades o menos, pues yo me merezco no tener tanto como el que tiene aquel que se lo... Entonces, esto es un proceso muy lento, ojo, en el que se fabrica esa desigualdad. Y claro, una vez que te das cuenta de lo que ha pasado, ya no lo puedes revertir. Porque ya además se genera, y eso lo vemos muy bien, fíjate, estoy hablando del Neolítico, que esos son hace 7.000, 8.000 años. Pues fíjate, te estoy hablando de miles de años, hace 4.500 años, en la Edad del Bronce, en Europa, hay una élite masculina que tiene en su sepultura espejos, peine, pinza. No las tienen las mujeres, los tienen los hombres. En toda Europa han generado un grupo social que es paneuropeo, que lo encontramos en muchos lugares de Europa, que es una élite masculina. Y que aunque haya mujeres de las élites femeninas, no comparten esa identidad con otras mujeres en otros lugares. Y con los hombres sí pasa. Han llegado a esa configuración de lo que es el poder masculino, y ahí ya no hay vuelta atrás, ahí ya no. Porque además el patriarcado, que es ese modelo social por el que el poder está por norma en manos masculinas, eso no significa que no haya habido mujeres poderosas ni nada de eso, sino que está en manos masculinas por norma, el patriarcado se reinventa constantemente para seguir subsistiendo. Es que ha triunfado durante más de 2.000 años, y ha triunfado porque ha sabido reinventarse, recolocarse, recalcular, dejar que hagan esto, pero entonces... Y eso ha funcionado así durante muchos años. Entonces, es que las mujeres durante muchísimo tiempo no hemos sido conscientes de nuestra posición de desigualdad, porque hemos entendido que era lo natural. Las mujeres siempre hemos tenido mucha más identidad de clase que de género. Y esa ha sido una gran trampa para nosotras. Sí. Yo quisiera saber si existe algún país en el mundo donde la arqueología esté cambiando de poner a la mujer en un papel, así como mencionaste el Museo Armenia. Cada vez, o sea, vamos a ver, aquí es un proceso largo, un proceso de investigación, de ser consciente de que hace falta hacer una investigación con esta perspectiva y luego trasladar eso no solo a revistas de ciencia, sino también a la divulgación y a los museos, ¿no? Este movimiento es un movimiento en arqueología, es un movimiento que surge en los años 80, finales de los 70, principios de los 80. Hablamos de los 80 porque la primera vez que se publica un artículo en inglés sobre la arqueología y el estudio del género es un artículo de unas americanas y es de 1984. Es la primera vez que aparece ese artículo, ¿vale? Pero no son las primeras que empiezan a trabajar en temas de género y arqueología, porque las primeras son las escandinavas, que a finales de los 70 ya están hablando de estos temas, pero las pobres escriben en sueco y en noruego, claro, no las lee nadie. Ellas luego lo han reivindicado muchos años, es que nosotras estábamos antes haciendo esto, pero no escribíamos en inglés, escribíamos en noruego y en sueco, porque claro, tú lees... Entonces, eso digamos que eso fue el núcleo.
He de decir que de los países que más ha trabajado, y yo creo que ha funcionado precisamente por redes como Paz Women, España está muy avanzada en estudios de género en arqueología. Es de los países de su entorno, desde luego, si contamos con Portugal, Francia, Italia, Alemania, es de los países más avanzados en los estudios de género. Pero ha sido por eso, porque hemos sido capaces de generar sinergia de colaboración entre muchas compañeras. Si no, esto no hubiera sido posible. Yo siempre digo que sin mis compañeras de Paz Women yo no estaría aquí, porque han sido mi sustento en muchos momentos, que esto ahora, bueno, pues lo cuento aquí y os parece, bueno, supongo que a alguna gente le parecerá bien, a otra a lo mejor le parece mal, tampoco pasa nada, pero esto hace 20 años era impensable, impensable. Yo lo he pasado muy mal en el mundo académico con estos temas, muy mal. Pero bueno, oye, una tira para adelante, porque yo sí que me creí desde el principio que esto... Yo no me di cuenta, una cosa que quiero decir, yo de esto no me di cuenta hasta que no estaba terminando la tesis, ¿eh? Yo hice una carrera entera sin que me hablaran de mujeres y pareciéndome bien. Hice una tesis entera sin que me hablaran de mujeres y sin yo hablar de mujeres y me parecía fantástico. Yo fue después cuando dije, pero ¿cómo es posible? O sea, que es que en una no nace sabiendo esto hay que aprenderlo. ¿Vale? Esto no es ciencia infusa, esto a mí no me iluminó una luz desde el... No, esto ha sido dándome calamonazos y diciendo... yo hice una tesis sobre una cosa que el mismo día que leí la tesis cerré y no he vuelto a estudiar, porque decidí que lo que iba a hacer al día siguiente era dedicarme a este tema, hace ya más de 20 años. Entonces, son procesos largos, ¿vale? Lo que estamos viviendo aquí, esto hace 20 años no lo podíamos vivir. Afortunadamente, estamos en otras dinámicas, ¿no? Pero como digo, es verdad que ahora en Francia se están haciendo cosas, en Alemania también están empezando a trabajar, por supuesto Reino Unido desde hace muchos años también, y en Portugal hay compañeras que empiezan también a hacer cosas, y en Italia también, pero un movimiento así como, o una trascendencia así como la que estamos teniendo en la arqueología, y además ya cada vez más asumida, por supuestísimo, por los compañeros, vamos, es que esto ya no... En la mayoría, te diría que en el 95% de los compañeros esto ya no tiene discusión. Esto hay que hacerlo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues las cosas es verdad que... Decía, no teníamos las autovías, pero hemos sabido utilizar las carreteras secundarias, que son más bonitas. Más peligrosas, pero son más bonitas. Perdona. El trabajo debe realizar la divulgadora que trata sobre estos temas, Ah, sí, perdona, sí. 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 Efectivamente, es que es fundamental, es que esto lo tenemos que contar. Nosotros en Paz Women hacemos todo lo que hacemos porque Paz Women es un proyecto muy transversal a lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Yo, como arqueóloga, me dedico a las sociedades de la edad del cobre y de la edad del bronce. Yo estudio megalitismo y excavo sitios megalíticos. Pero cada vez que encuentro algo que me resulta interesante, lo que hago es lo transformo en un dibujo, en una ilustración, para que la gente lo... Es que si esto si no lo comunicamos, no vale para nada. La ciencia que no se cuenta vale menos. ¿Vale? Vale menos, es que es así, porque sobre todo en las humanidades y las ciencias sociales, en las que esto es transformador. O sea, porque tú me dices a mí, bueno, a mí con que me den la vacuna no me hace falta que me explique. Está muy bien saber, ¿eh? Pero si me dan la vacuna ya tengo un efecto real que me está sirviendo, ¿no? O el medicamento, pues ya tengo un efecto directo de tu investigación. En humanidades, en ciencias sociales, si esto no lo cuenta, no vale para nada lo que hace. Yo no hago arqueología porque me encanta saber lo que les pasó a las mujeres hace 4.000 años. No. Yo hago arqueología de este tipo y estudio a estas mujeres porque las que me interesan son las mujeres de hoy. Bueno, me has pillado con el vídeo, pero... ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué término se puede utilizar para referirse a las mal llamadas Venus históricas? Figurilla, estatua, cualquier cosa menos Venus, cualquier cosa que la defina de un concepto técnico, ¿no? Ni siquiera ídolos, porque tampoco sabemos si son ídolos. En alguna ocasión, es que, claro, todo lo que se hace, todo es que se naturaliza y se eleva
a lo ritual, ¿no? Entonces, claro, ahí es muy inamovible. Y si dices ídolo, está apelando al ritual, ¿no? Entonces, figurilla, una estatua, una estatuilla, esos son los términos que son más limpios, digamos, ¿no? Porque todos los demás están cargados de significado y no lo sabemos. Y no pasa nada porque no sepamos las cosas, aunque nos parezca que sí. ¿No hay más? Venga. Hemos hablado de partos y demás. ¿Qué conocimiento teníamos del control de la natalidad? Había un control de cuando eran embarazadas, tenían métodos anticonceptivos. Sí. A ver, control de la natalidad tal como lo conocemos hoy, no. Es decir, no. Ten en cuenta que son sociedades en las que las tasas de natalidad son muy altas porque las tasas de mortalidad infantil son muy altas. Entonces, es que no tiene sentido controlar la natalidad cuando tú lo que quieres es que la gente que tiene sobreviva. O sea, y si no sobreviven, tienes que tener otros, ¿no? Acordaros, en este país, probablemente vuestras abuelas o vuestras bisabuelas tenían 9, 10 u 11 partos a lo largo de su vida. Que digo yo, madre mía, 20 años embarazada, de verdad, o sea, una cosa, ¿no? Pero tenían muchos partos, ¿por qué? Porque, ¿y cuántos llegaban a la edad adulta? Pues muchas veces un tercio o la mitad, ¿no? O sea, que son condiciones complejas. Entonces, ahí no hay control de la natalidad, pero desde un punto de vista de organización social. Pero sí hay control de los embarazos y elementos abortivos también. Esto lo sabemos por los textos mesopotámicos, que nos dan información. Claro, y cuando hablamos de prehistoria e historia, claro, lo que hemos hecho es como que la diferencia, la línea que separa la prehistoria y la historia es la aparición de la escritura, ¿no? Pero claro, en Mesopotamia, 3.500 años antes de Cristo, que es nuestra prehistoria, están escribiendo. Y esas sociedades son prehistóricas, son históricas, son más históricas. Es que es simplemente Entonces, en Mesopotamia hace 3.500 años tenemos información pues, de nodriza, tenemos información sobre elementos abortivos, tenemos información sobre textos médicos sobre la salud de las mujeres, o sea que sí sabemos que saben todas esas cosas. Y si es Mesopotamia hace 3.500 años, es muy probable, porque son conocimientos naturales. O sea, fíjate, si es que las poblaciones neandertales tomaban sauce por el ácido salicílico. Las poblaciones neandertales, ni siquiera te estoy hablando del sapiens sapiens, del humano moderno, de los humanos anatómicamente modernos. El conocimiento del entorno, claro, es que nosotros nos imaginamos que las poblaciones de la prehistoria somos nosotros en el Amazonas. Claro, no, perdona, o sea, es que hay un conocimiento. O sea, tú imagínate, cómo tenían que vivir aquellos, pero claro, tú te imaginas en el Amazonas, dices, voy a morir pronto, no, porque no sé manejarme aquí. Pero claro, es que las poblaciones de la prehistoria son poblaciones que tienen mucho conocimiento de muchos años de su entorno, de todos los recursos que tienen, de todo. Es que, claro, si nos ponemos a pensar que somos nosotros allí, pues claro, así. Hombre, pensamos vosotros en la actitud de la Amazon y demás, tienen los temas del tabú, de que se separan para que no tengan relaciones, y entonces la gente que tendrían esa relación de una manera, para que la gente se comportaría como los hay ahora los que siguen existiendo. Sí, la variabilidad social afortunadamente es enorme y la arqueología y la etnografía lo que nos sirve en el presente es para entender que no hay decisiones únicas, que no hay un camino único en el desarrollo de las poblaciones, que hay múltiples formas de vida distintas, de experiencias distintas y que no tenemos que fijarnos o constreñirnos. Los documentales de Desmond Morris siguen siendo de actualidad. Para Desmond Morris, Ramona Morris, sí. Porque el trabajo para los dos también lo que para él. Eran los dos porque ya se saben allá que no estaban. Ella era historiadora y los documentales de van con el artículo, los digo, como ven, y a ver, de poligamia, poliandria, yo recuerdo la tribu en África, que es un nombre, es una mujer de la época que se maquilla, se pinta, se son los guapos, se sirven, se pavonean. Sí. Es que eso son las sociedades. Es que eso son las sociedades. Si miramos alrededor y no hay sociedades monolíticas, y no lo somos, ¿por qué pensamos que a lo largo de la historia ha habido blancos y negros? Es que hay muchos grises, que está muy bien que haya muchos grises.
Bueno, pues yo aprovecho para recordaros que hay unos poquitos de libros disponibles si ahora alguien quiere marcharse con la firma de... aprovechar con la firma de Málaga, si no, lo podéis pedir en cualquier... En vuestra librería de barrio. En vuestra librería de barrio. Y muchísimas gracias a todos y a todas por haber prácticamente llenado el salón de actos y os